hermanitos. ¿Qué mano, Knitsin? Listo. Ándale. Clase Kamate no Knitsin. Pues hermanitos, estamos en este trabajo, ¿verdad? Ahorita pues nos encomendaron más trabajo, pero pues eso no es problema. Estamos, ahora sí que se nos aprobó poder replicar, ya sea en papel amate, el amoxtl, un amoxtl. Entonces, pues sí, se generaron varias propuestas. Esa es la noticia que yo les tengo y pues nosotros seguimos en este camino, ¿no? En este camino de seguir escribiendo. A la vez, comentarle que es necesario que vayamos esforzándonos en la lectura del tonal. Eh, no con esto quiere decir es que no, pues tenemos obligatoriamente leer el tonal. Pero sí es necesario, hermanitos, de empezar a entenderle esta cuenta, porque a través de esta cuenta nosotros podremos leerlo, ¿sí? Tal vez en los primeros intentos, pues no nos salga muy bien, ¿no? Yo les agradezco el día de hoy a todos ustedes, los 18 que estamos reunidos el día de hoy, en este círculo, en este círculo de trabajo, ¿sí? Ah, hoy al centro de este círculo vamos a poner al abuelo Xutecutli, al abuelo Fuego, al abuelo Huehueteotl como el fuego anciano, el fuego sabio. A la vez, para mí es interesantísimo, es importantísimo este día. Al igual que ayer, por circunstancias, híjole, del trabajo que tenemos, eh, no pudimos llegar a tiempo para informarles el trabajo de la ensoñación. Pero el día de hoy mi intención no es abarcar mucho el tiempo de la clase, estas 2 horas que nos tomamos para la clase o 1 hora y media. Pretendo retomarme 40 minutos para que podamos compartir nuestras dudas, nuestras experiencias acerca de la ensoñación. Recuerden que ayer en la noche trabajamos con la ensoñación, anteponiendo a este gran abuelo que es Xolotl, ¿sí? Pidiéndole que nos dé el poder del cambio, el poder de la transformación, tanto en nuestro pensamiento, tanto en nuestro sentimiento, emociones, intelectual, físico. Para la parte intelectual, recuerden que es necesario también nosotros ponernos a leer. Hay un libro que les compartí en el grupo, para mí me resultó muy interesante, lo hojeé de manera rápida así en digital, el manejo de la energía. Está interesante ese libro, ojalá y lo puedan leer. Es un libro que coincide con muchas cosas que vamos a hacer con el manejo de la energía, ¿no? El día de hoy, justamente el día de hoy, vamos a trabajar, vamos a cortar con nuestros viejos pensamientos y sentimientos, ¿sí? Para mí me es muy grato, hermanitos, iniciar el día de hoy en este día, Chicueyi Tecpatl, 8 cuchillos de pedernal, hoy en la veintena de Tititl, el encogimiento, en el año 12 cuchillos de pedernal, en la trecena Seosomatl, con el señor del día. Ahorita estamos vibrando con el señor del día de Tlaloc, pero también su regente Tlaloc y su volátil Cuauf, ¿sí? Bien.
Tenemos al señor de la noche. El día de hoy, el señor de la noche es Mictlantecutli, ¿sí? Por eso yo les digo, hoy es un día muy importante, hermano. Vamos a poder ensoñar y pedirle permiso a Mictlantecutli y nos va a ir guiando en esta noche al momento de dormirnos, tecolotl, el tecolotito. ¿Eh? Es muy interesante el día de hoy. Todos los días son interesantes, claro, pero fíjense que el día de hoy tenemos al águila en el día y en la noche tenemos, en la nochecita tenemos al tecolotito. Van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver, hermanito. El día de hoy les invito, les sugiero que viajemos al Mictlán en nuestro sueño. No se preocupen, en nuestro sueño vayamos y pidámosles al abuelito Tecolotito. Algunos hermanitos les he regalado plumitas de tecolote, ¿verdad? Y si no lo tienen, esperemos que nos veamos este 21 de marzo aquí en su comunidad, en Xochimilco. Y claro que van a pasar a la casa para desayunar y de aquí nos vamos, ¿no? Preparamos por ahí algo para desayunar y de aquí nos vamos a Xochimilco. Entonces, la plumita del tecolote, si ustedes por ahí tienen alguna plumita de tecolote, es muy importante que el día de hoy lo utilicemos. ¿Cómo? Vamos a poner nuestras velitas y en nuestro altarcito ponemos la plumita del tecolote. Y ese tecolotito nos va a ayudar a que nosotros podamos pedirle apoyo que nos ayude a viajar. Pero si nos queremos atrever con el abuelito tecolote, meternos en su mente, pedirle, dame permiso ver a través de tus ojos. Ojo, ese es muy interesante, muy importante, les pido. Pídanlo. ¿Por qué la plumita? Porque es parte de su cuerpo, del tecolote. Ya sea que tenga una garrita, por aquí en el altar tenemos una garrita, por si gustan se los envío. Vemos la manera, como, o una plumita, ¿no? Entonces, le decimos al abuelo tecolote, gracias por todo lo que me has dado y gracias por todo lo que no me has dado. Te pido, por favor, ayúdeme a viajar. Permíteme entrar en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. Le estamos pidiendo. Me comprometo a respetarte, me comprometo a honrarte y ser agradecido contigo, tecolotito. Para algunas personas, para algunas culturas, el tecolote es algo malo, ¿no? Recuerden que todo esto está en forma dual. Si llega el tecolotito, empieza a cantar ¿y qué pasa? Bueno, pues alguien se va a morir. Pues sí, ¿quién dice que somos eternos? ¿Mm? Y y se han ido de este mundo, hermanitos, fuertes, sanos, haciendo mucho ejercicio y se mueren. ¿Ah? Pero bueno, pidámosles al tecolotito. En la mañana, pidámosles al águila, igual si tienen por ahí una plumita que les hayan regalado del águila, pídanle, saquen su plumita con el abuelito Tonatiu. Abuelito Tonatiu, sí, permíteme que yo pueda volar, pero dame esa cualidad de poder ver más allá de mi vida. ¿Qué es lo que me depara? Permíteme y apóyame caminar en este camino con luz, con claridad, que a pesar de la oscuridad que se me presenta en mi vida, en mi camino, pueda yo, pueda yo vivir en armonía con todos los que me rodean, ¿no? Bien. El día de hoy es un día 8, Cuchillo de Pedernal. Su regente es Chalchihuitotoli. Hoy, por si tienen ustedes
algún- alguna piececita de jade, pórtenlo con orgullo, digamos, soy yo, ¿no? Y les recuerda que ustedes deben de trabajar desde el corazón, así como nos lo muestra el guajolotito de jade. Sí, hermanitos. Entonces, el día de hoy es un día muy interesante. Esta imagen ya se los compartí, es la imagen del día de hoy que inició a las 6:45 de la tarde. Dice, Xiktlahuilui monemilis kayo moyoltonal nemilis. Xikteteki nochitlen amo mitzpaleuia wan mitzkualania. Ken, ken chalchihuitotolin Xipacanemi, Juan Xipatlani, Chiapawa, Chiapawa, ¿no? De ar, vuela limpio, puro, transparente. Dice, ilumina tu sagrado existir y tu armonía tu armonía espiritual. Corta todo lo que no te ayuda y te molesta, como el guajolote de jade. Sé feliz y vuela limpio, ¿no? Espiritual. Ándale, el espiritual. ¿Sí? Y es lo que nos pide, así de sencillo. Y estas frases, díganselo ustedes frente al espejo hoy antes de morir, de morir. ¿Por qué le llamo morir? Porque es lo que nos va a pasar ahorita al dormir, ¿no? Antes de morir, le digo yo. Y mañana revivimos, ¿no? Bien, hermanito. Vamos a pedirle a Mictlantecutli que nos ayude a volar a ese lugar hermoso, a pedirle permiso, que nos dé permiso a entrar, para que podamos fertilizar nosotros como el águila y el tlaloc y la lluvia, ¿sí? Conectados recuerden, hoy tenemos ese gran poder de Ocelot y el águila, junto con Pastecas. Hoy debemos de ser medicina, rondemos como medicina, actuemos como medicina, hermanito. Y el día de hoy estas son las imágenes mánticas. En la parte de abajo, si ustedes ven aquí, nos habla de la energía del fluir. Hoy, hermanitos, ahorita es el quinto día de luna llena. ¿Ya se dieron cuenta? Quinto día. Son 7 días. 7 días que tenemos la luna llena. ¿Mm? Entonces hay que aprovecharlo, hermanitos. Y es lo que nos está diciendo aquí, miren, fíjense, este es el fluir, esta es la energía interna, esta es la fuerza de voluntad, pero que esto no se puede ver como el ishkimili, el florecimiento, y son 1, 2, 3, 4, 5, el cambio, la transformación, la armonía, ¿sí? Aquí nos muestra un personaje, si ustedes ven, tiene acá la serpiente. Y este personaje no está forzando la serpiente, sino que la serpiente lo tiene, lo domina, ¿sí? Domina esa serpiente. ¿Y cuál sería esa serpiente? Nuestra columna vertebral. Y con un pensamiento, vean, fértil, florido, con sabiduría. Acuérdense que este círculo blanco es la sabiduría, es el Neltilis. Entonces, pues, si este personaje está totalmente desnudo, ¿sí? Está trabajando con su energía interna, con la energía que tiene dentro de sí mismo, de sí misma. Aquí no nos dice si es hombre o mujer, no. Hoy en la noche, hermanitos, sentémonos ahí en nuestra alcoba, en nuestro jardincito, en nuestro altarcito, donde ustedes se sientan cómodos y autoanalícense cómo se han estado acechando, tanto ustedes como con su espíritu, con su otro yo de su vida pasada.
¿Cómo lo están viviendo, hermanito? ¿Se han conectado con él? ¿Qué han encontrado de él? Ojo, él ha vivido muchas vidas y tiene mucha sabiduría. Aprovechémoslo, aprovechémoslo. ¿Cómo? Decirle, ¿no? Hasta estas alturas debemos ya de darle un nombre, ya debe de tener un nombre. ¿Qué nombre nos gustaría? Depende de nosotros, ¿sí? Entonces, a partir de eso, trabajemos. A partir de eso, desarrollamos la cualidad. Hoy nos invita a que nosotros podamos cortar. Si tienen su cuchillito de obsidiana, agarren como hoy como una ceremonia. Límpiense con su cuchillito, hagan un círculo, cierren su energía, ¿sí? Inclusive si necesitan cortar emociones, corten, ¿no? Corten eso con su cuchillito de obsidiana. Si no tienen la de obsidiana, pues si tienen la de pedernal, sería genial la de pedernal. Pero si tienen la de obsidiana, sirve también para eso, ¿sí? Después de que ya nos hicimos esa limpieza con el cuchillito, no, nos lo ponemos aquí en la frente, ¿sí? Lo más que podamos nosotros con el filito para poder hablarle, decirle que nos dé percepción, intuición, o como en la imagen que veíamos, ¿no? Aquí en el corazón. No, no nos vamos a punzar el pecho en el corazón, no, no, solamente ponerle, decirle, dame inteligencia emocional, que yo pueda actuar en armonía en esta vida, ¿sí? Bueno, estas son las sugerencias. Nos habla de sentarnos justamente, autoobservarnos, dice, cómo estamos trabajando. Y aquí este personaje, si ustedes lo observan, tiene una gran vasija de pulque. Dice que todo ese movimiento que lo hagamos en el día, lo hagamos apasionadamente, que eso fertilice nuestra vida. ¿Y cómo va a fertilizar nuestra vida? Bueno, disfrutando lo que hacemos. Suena muy ambiguo, pero son cosas muy sencillas, hermanito, porque estamos caminando en las trecenas, ¿eh? El día de hoy y mañana al despertar. Si yo me tengo que cepillar, me cepillo apasionadamente, lo disfruto. Tengo que bañarme, me baño apasionadamente, disfruto ese, ese baño que yo me doy, limpio de manera física mi cuerpo, me arreglo lo mejor que yo pueda, porque lo estoy haciendo apasionadamente. Y si se dan cuenta aquí en su boca emana esa energía interna y y su mano izquierda lo pone en el corazón y la mano derecha dice, sigue tu camino. Todo lo que tú hagas, hazlo de corazón, que tu palabra salga como medicina. Por eso tiene el color negro, es como el copal, ¿no? El copal, el incienso delicioso, agradable. Entonces dice que en este día, pues tú intenciónalo, da tu palabra, no te niegues, no te reserves. ¿A qué? Híjole, y si yo le digo al hermanito Marcos, le digo al hermanito Enrique, al hermanito Jesús, si yo le digo y le escribo, hermanito, te quiero mucho, te estimo, te deseo un hermoso día el día de hoy. Disfruta cada momento. No importa, yo no sé por lo que estés pasando, pero recuerda que si es que estás pasando en algún momento por un momento de oscuridad, bueno, saldrá el sol, ten fe, va a suceder, tiene que suceder, mentalízate, ¿no? ¿Por qué? Justamente lo que le digo yo, mentalízate, porque tiene la mentalidad florida, chequen, tiene su tocadito de flores aquí, ¿no? Tengamos un pensamiento florido, hermano. Gente que ya tiene
basura, cac, gente que ya vive con maldad, y hay muchos. Nosotros ya nos sumemos a ese grupo, ¿no? Y no olvidemos, una frase, una palabra, cambia el estado de ánimo de una persona. Aún aunque no sea de manera presencial, hermanitos, ¿eh? Con la intención de que digamos, bueno, hermanitos, que tengan un excelente día, los quiero mucho. No los estoy ofendiendo, ¿no? Una mechtlazotla y canoche no yolo, los quiero de todo corazón o con todo mi corazón, ¿no? Entonces, debemos de ver a este cuchillo de Tecpas, agarremos el filo donde sea más amoroso, porque si lo retomamos en el lado donde, híjole, donde la palabra sea déspota, sea desagradable realmente, no, le aseguro que no cosecharemos nada bueno, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta aquí en el pensamiento, está una vasijita, ¿sí? Está una vasija con una manita, ¿sí? Y si se dan cuenta, es una manita, así lo ponemos, es una manita que tiene garras, una manita Claro, izquierda, el pensamiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Ayuda sin lastimar a nadie. Si crees, si crees que vas a ayudarle a alguien y solamente lo vas a lastimar, entonces no lo hagas. Resérvate, no digas nada, no actúes nada. Si vas a ayudar, ayuda, pero tampoco te sobrepases en ayudar a alguien, porque eso también le vas a afectar a esa persona, ¿no? Entonces, es las recomendaciones del día de hoy. Las recomendaciones del día de hoy es que nos acostemos nuestra cabeza rumbo a Mictlampa, porque para trabajar con Miquistle en la ensoñación, nuestra cabecita debe estar el rumbo de Mictlampa, al rumbo norte. ¿Para qué? Pues para que nos conectemos con él, con el abuelito Mictlantecutli, que nos conectemos con las energías de ese lugar, ¿sí? Entonces, y pidámosles al tecolotito que nos guíe en este ensueño, ¿sí? Pidámosles también a Chalchivitotolín, a los cuatro rumbos, que fluyamos. Y aquí justamente en Contecpat, a mí me encanta esto. Recuerden, recuerden activar nuestra glándula del hipotálamo, del hipófisis, ¿no? Es esta glándula que controla el sueño, ¿se acuerda? El hambre, el sexo, los órganos, ¿verdad? Esta parte. Entonces, si ustedes pueden y tienen la posibilidad de poder, antes de soñar, de masajearse en forma circular, permítanme, de masajearse aquí en esta parte de su cráneo en forma circular, se relajan y empiezan a intencionar, a pedirle. Primero lo hacen de arriba hacia abajo, después de forma inversa, ¿sí? Es muy relajante ejercicio. Y cuando estamos relajándonos esto para intencionar, empiecen con la mentalización, que pidiendo primero, agradeciendo primero, agradezco por todo lo que me has dado, abuelito Mixantecutli, y te agradezco por todo lo que no me has dado. Me estoy masajeando. Claro que no voy a estar hablando, voy a estar en mi pensamiento. Y después le pido, ¿qué pido a Mixantecutli? ¿Qué le puedo yo pedir? Pues que como me conecte con mis vidas pasadas, que me conecte con mis ancestros, con mis abuelitos, que yo pueda encontrar en ese Mixlampa algún abuelito que me ayude para trabajar la medicina del corazón, la medicina de la palabra, la medicina con mis manos, la medicina, la medicina de este sendero del conocimiento, lo que ustedes le quieran pedir. Solo les pido un favor, un gran favor.
que su morralito de ustedes no vaya vacío. O sea, no esté vacío. Mentalícense. Ah, llevo mi carnita seca, mi tortillita, una frutita, un bulito con mezcal, con Oxy o con un poquitito de bebida. Lo hecho, tabaquito, copalito, flores, ocote, todo lo que crean que les pueda servir en el camino. ¿Sí? Hay que llevar su machetito, por favor. Ahí póngalo al ladito, su machetito. ¿Sí? ¿Qué más? Su bandejita de agua, su jicarita de agua. Por aquí compré unos. Muy recientemente le compré a una abuelita que estaba ahí ofreciéndolos, ¿no? Digo, bueno, pues si es para una buena causa, pues dices que no necesito para unas cosas de la cocinita, ¿no? Son estas jicaritas, miren, ¿sí? Estas jicaritas son las que podemos, si queremos, podemos adornarle, pintarle, pero así de manera natural, tan bonitas, ¿no? Podemos poner nuestra agüita, ¿verdad? Ahí de nuestro altarcito. ¿Por qué poner agua? Porque posiblemente algunas energías que nos encontremos en el camino necesiten agua, llevamos nuestro escalito y todo, para llevarlo como presente, como ofrenda, ¿sí? No ir con las manos vacías, sino que llevar, ¿sí? Vamos a pedir eso, ¿sí, hermanitos? Bueno, este es lo del día de hoy. Recuerde que ya vamos en este nivel de que hago el ensueño, pero acecho también. Ujú. Recuerden que yo les comentaba que voy a tratar de no, de no, tomar mucho tiempo. Vamos a ver esto. Esto es lo que estamos viendo nosotros en las clases de los días sábados y domingos. ¿Se acuerdan? Indíqueme, por favor, si están viendo mi pantalla para que no esté hablando y al ratito, no, pues no están viendo ustedes mi imagen. Sí, se ve. Sí lo Sí se alcanzan a ve, ver, ¿Qué hermano. más? maestro. ¿Qué más? Tlazohcamati. Muchísimas gracias, hermanitos. No me Tlazohcamati, Lilia. Temachini, ¿Mm? ¿puedo hacer una pregunta del tema anterior que vimos? De lo que acaba Claro de que sí, decir. hermanita. Adelante, por favor. Sí, claro. Gracias. Temachini, Ujú. cuando nos limpiamos con el TECPAL, ¿dónde mentalizamos que se va a ir esa energía o no es necesario? Lo mentalizamos que transmute hacia el universo, a la fuente, a la gran fuente, o también lo mentalizamos que vaya a nuestra madrecita tierra, hacemos una limpieza de nuestra energía. Ujú. Es necesario, lo mentalizamos, bueno, que vaya a la gran fuente, que es nuestra madrecita Tlazolteotl, ¿no? La madrecita tierra también es Tlazolteotl, la que procesa todo eso que nosotros pues, le pedimos que lo haga. O al gran universo que regresa al gran caudal, ¿verdad? Sí, hermanita. Sí, muchas Ujú, gracias, Sebastián. Y otra pregunta. em, Cuando llevamos nuestra ofrenda en el ensueño, por ejemplo, si yo llevo mi agüita, por ejemplo, esa agüita en lo físico, bueno, lo tengo en el altar, ¿verdad? Y lo mentalizo que lo llevo ujú, en un sueño. Ujú. Y esa agüita ujú. puede seguir ahí o ya que entró conmigo al Mictlampa, hay que hacerle algo especial a la agüita, al tabaquito o lo que llevemos. Sí, lo puede usted utilizar para sanar, lo puede utilizar usted para ofrendarle a sus plantitas, ¿no? Porque como lo llevó allá y, o sea, es como si ir prevenidos. Algunos hermanitos ya lo han hecho en el ensueño. Bueno, yo tengo la experiencia de que me he encontrado algunos animalitos, pues están como al acecho, ¿no? Como no queriéndome dejar pasar. Entonces ya lo mentalicé, que mi morralito lleva una carnita seca de res, de algún animalito. Lo que le enseño, si veo que es un carnívoro,
Pues le enseño la carnita y se lo ofrendo y se lo pongo. En lo que lo está comiendo, yo voy avanzando. No son como ir pasando en estos niveles que hay que ir ofrendando. Resulta que en este sueño me encontré a un abuelito que me daba la señal que quería, ¿no? Saqué mi bulito de mezcalito, hasta me di cuenta cómo lo abrí y le serví en su vasito. Se lo tomó y me lo agradeció y sientes la energía que emana y voy caminando. Y entonces, en un momento me dice un hermanito, oiga, a mí me duele mucho mis rodillas, ¿qué puedo hacer? Le digo, traigo una medicinita y un mezcalito. Dice, me lo voy a tomar, ¿cómo no? Le digo, te voy a untar, le echamos un poquito de tabaco, un poquitito de la hojita de cannabis, ¿no? Y ya Ujú. eso. De hecho, nosotros para dar masajes, cuando uno está dolorido, con un litrito de mezcal, le ponemos dos colitas, le llamamos nosotros de cannabis, lo dejamos ahí que se reserve y ya con eso se unta uno y no se siente tan adolorido, ¿no? Entonces es medicinita, lo vamos Ah, trayendo. Ahora, si dice usted, siento que en este ensueño, el agua que yo le di a tal persona como que tiene una energía muy negativa, bueno, lo puede transmutar la agüita con sus plantitas o en la abuelita tierra, o al mismo si está cerca de un río, de un lago, pues lo lleva con chalchihuitlicue para que chalchihuitlicue lo purifique porque lo limpia, ¿no? Con todo ese movimiento que hace. Ujú. ¿Sí, hermanita? sí, muchas gracias, Temachine. Gracias. Qué mano, Gnitsin? Sí, hermanita. Hermanita Gina, por favor, la escuchamos. Gracias, maestro. Disculpe, continuando con la pregunta de la hermanita, ampliándola. Por ejemplo, quiero entender que la ofrenda, todo lo que llevemos para ofrendarles es la esencia, ¿verdad? Es la esencia de Así, todo lo que llevemos. Y dice, por ejemplo, el agüita la podemos dejar en una plantita, el tabaco y todo ya se llevaron la esencia. Entonces el tabaco ya no lo vamos a usar para la siguiente. Ya debe ser otro tabaco o es el mismo. fíjese, hermanita, Ah, que justamente es similar a lo que usted dice cuando es el Día de Muertos, ¿no? No sé si Sí, les ha pasado. Ponemos la comidita, o sea, lo prepararon con siempre, como siempre, con los condimentos y riquísimo, pero cuando lo empiezas a comer, como que ya no tiene ese sabor, ¿no? sí. Pasa lo mismo lo que usted dice, exactamente, es correcto. Lo que se llevan se les da la esencia. Si dice usted, bueno, ya se llevaron la esencia del tabaquito, pero como usted lo ofrendó a él, pues le puede decir gracias por habérmelo recibido, ayúdeme a sanar con este tabaquito, con este copalito para sahumar, ¿sí? O con esta tortillita, lo podemos dorar y quizá a lo mejor hasta comerlo, porque Ah, es una parte de como convivencia, no es como una convivencia, es una convivencia con las energías. Es como ajá. les decía yo con ustedes, a lo mejor de manera virtual, pues nos conectamos y platicamos y trabajamos estas energías, pero en algún momento podemos estar de manera en presencial, hermanito, ¿no? Sí, Pensamos ahorita. a platicar, mira, yo le traigo esto, yo le traigo otro, y compartimos, convivimos, ya se genera más un vínculo más cercano entre nosotros, y eso nos va a ayudar a que, bueno, hermanita Gina, ayúdeme, mire, necesito una sanación. Ah, claro, por supuesto que sí, porque ya hemos tenido ese vínculo, esa conexión. Ojalá a lo mejor le pueda yo explicar en eso, haya entendido también, Sí, que podamos nosotros, aquí la intención es que tengamos un vínculo con ellos. Ojo, este vínculo debe de ser de respeto mutuo y
poniendo límites. Hay que tener cuidado en eso, hermanitos, hermanitas, por favor. ¿Por qué? Porque si nosotros estas energías les empezamos a dar cavidad en nuestra vida y al ratito quieran controlar nuestras acciones, es ahí donde nosotros debemos de tener ese cuidado, ¿no? Interesante. Hay que ir poniendo también nosotros nuestros límites en la ensoñación, hermanito. No con esto que les digo, no, no, no lo haga. Y hágame. Vamos paso a pasito, ¿sí? Vayamos potencializando la percepción para poder percibir si esta energía es una energía armoniosa o es una energía que, bueno, nos lleve en un camino que no quisiera. ¿Me entiende, Sí, hermanita Gina? sí, le puedo hacer otra pregunta. Es- está usted hablando hace unos momentos en cuestión del cuchillo de obsidiana, cortar emociones, cortar situaciones. Ese es en el momento en que nosotros estemos sintiendo, pues cualquier tipo de emoción, ¿no? Obviamente dolorosa, ¿no? Que se sienta, o sea, que no nos la haya provocado nadie, que llegue a nuestra mente ese recuerdo, ese dolor, esa nostalgia, inclusive coraje, odio. Se puede usar entonces el cuchillo de obsidiana. Mm, Me refiero a que no puede ser en cualquier momento, se puede usar en cualquier momento que estemos a solas para, pues, hacer pedazos esos sentimientos, ¿sí? ¿Es correcto, hermanita? Sí, si usted, aunque no estemos en el día cuchillo de pedernal, pero si usted dice, aunque estemos un día malinal, por ejemplo, ¿no? O un Ujú, día ácar, y dice, no, pues yo me siento con una carga energética muy negativa, no lo sé. O decimos, me siento con una energía muy pesada, muy densa. Háganlo, hagámoslo, yo lo he hecho. Me he desahumado, ¿no? ujú, Inclusive agarro un cigarrito, lo jalo y me empiezo a limpiarme con ese tabaquito, porque a veces vamos lugares, vamos, nos conectamos con personas o conversamos con personas que traen una energía, híjole, una carga energética muy negativa, ¿no? Sí podemos limpiarnos, hermanita, inclusive después de ensoñar, dice uno, me siento, no sé, me siento muy, 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 con una energía muy densa, ¿no? Me limpio con eso, ¿no? Sí, ujú. hermanita. Sí, muchas gracias, maestro. Y canoche no yo lo mitzin, de todo corazón, honorable hermanita. Bueno, entonces, esta es la primera página de las trecenas, ¿no? ¿Se acuerdan? Es lo que estamos viendo sábado y domingo. Hemos avanzado todo esto, miren. El día de hoy, a grandes rasgos, les voy a decir cómo lo podemos trabajar el número 7. Y justamente lo que ayer les decía, el número 7 somos también nosotros. Somos la energía súper interesante. Fíjense, este rumbo le decimos que es el rumbo de Tlahuiztlampa, el rumbo oriente. ¿Por qué, hermanitos? Porque aquí están las 5 trecenas que son del rumbo oriente, del rumbo por donde sale el sol, ¿sí? Y decíamos, empezamos a leer este Amoshli, este parte del códice Borgia, iniciamos a leerlo de, así como estamos de frente, de derecha a izquierda. Mire, empezamos con la trecena de Cecipac, o Milleyecat, Yeicali, Nahuicuespali, Macuili, Coatl, Chicuasemiquistli, Chicome Mazatl. Cuando lleguemos a Chicome Mazatl, nos habla, fíjense qué curioso, ¿no? Miren, la energía de Chicome Mazatl, vamos a darle una ofrenda a este cuerpo hermoso. Lo vamos a dar como una ofrenda. ¿A quién? A nuestro otro yo.
a cambiar de mentalidad, ¿no? Y que va a ser una medicinita. ¿A través de qué? A través de estas ceremonias. Es un atadito de ocotito, si se dan cuenta, con telita de manta y está atadito con una cuerdita, con una lengüetita de malinalí, pero de color negro. ¿Por qué color negro? Bueno, nos habla la medicina, la medicina interna, la medicina de Tezcatlipoca, o sea, de nuestro yo interno, ¿verdad? Que vamos a hacer ciertas ceremonias. Claro que sí, hermanitos. A los, ¿A qué rumbos? A los 7 rumbos. Por eso está en el número, en la posición número 7. Y principalmente vamos a objetivizar, vamos a intencionar justamente ah, con nosotros. Que yo soy el séptimo rumbo, arriba, abajo, a los lados, adelante, atrás. Tengo sabiduría, tengo conocimiento, ¿sí? Por eso es que la casa, si se dan cuenta, la casita, lo truncan, o sea, cambia de mentalidad. Para tener este cambio de mentalidad, tenemos que pedir a las energías de los 7 rumbos que nos ayuden a este cambio, hermano, ¿no? Y aquí, pues nosotros nos vamos a pedir para que trabajemos con qué? Con la percepción, vean. Él está percibiendo, ¿sí? Por eso, en esta hoja, la primera hoja le llamamos es del rumbo oriente de Tlahuizlampa. ¿Por qué? Porque todas las trecenas están rumbo al Tlahuizlampa, al rumbo donde sale el sol. La siguiente hojita inician con puro del rumbo norte, que sería la trecena de Itzcuintli, de Tecpat, de Miquistli, de Ocelot y de Yeyecat. Esos son del rumbo norte. Y en la siguiente hojita empiezan con puro este, miren, con esto. Por eso se dice que son del rumbo norte. Y así sucesivamente en las 4 láminas, hermanitos. ¿Sí? Porque es lo que me decían, bueno, maestro, yo sí me siento confundido, algunos me decían. Primero, dice, el tonal tiene un rumbo, por supuesto. La trecena tiene un rumbo, por supuesto. Claro que sí, tiene un rumbo. Y usted ya nos habla de un rumbo cósmico. Claro que sí, este es el rumbo cósmico. Este es el trabajar en las trecenas, ¿sí? Cada día de una trecena nos va diciendo qué debemos de hacer. Aquí, por ejemplo, nos dice, esta casita no tiene esta casita no tiene cabeza, vean. Vamos a ver. Y ahorita ya casi termino, hermanitos, que necesito que nos compartan ustedes. Miren, vean, este no tiene cabeza. Aquí está el personaje, miren, con mandíbula de Miquisli y con cabeza de Ozomatli. Y aquí está, miren, el cuchillito de pedernal que en algún momento yo les decía, ¿ve? El valorar, el respirar es la vida, ¿sí? Y toda esta energía emana de su boca y entra al centro de su cuerpo. Y en ese centro de su cuerpo está un tecpatl, está un cuchillito, está vibrando. Entonces, este personaje, nosotros y los que nacen en este tonal, se están conectando la mente con todo nuestro cuerpo, apoderarnos, haciendo una conexión interna a través de activando nuestro tercer ojo, decimos, la percepción, ¿verdad? Por eso les decía, masajense, vamos a darnos masajitos aquí. Igual cuando nosotros nos sentamos muy estresados, muy tensos, a mí ayer me pasó con lo del carro que no quería arrancar y, joder, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, César, empecé a hablar justamente venía saliendo Charlotte, le digo, pues oyes, ayúdame, ¿no?
¿Qué puedo hacer? Al principio, pues sí, ¿no? Llega esa tensión de cómo le voy a hacer, se desespera. Pues dije, no, a ver, tranquilo. Pedí sugerencias con el mecánico, dice, bueno, póngalo, eh, arránquelo en una bajadita, así, o de que lo empuje, y póngalo en segunda e intente arrancarlo. Y solamente así lo arrancamos. Ya hoy ya lo llevamos para que lo corrija, ¿no? En la mañanita. Le dieron se fue con el doctor. Pero bueno, entonces regresando a esto, nos dice, céntrate en ti mismo, conéctate, percibe, intuye. Y este personaje, miren, solitos con su lesna de hueso, dice, activa la percepción, la intuición, cambia esa mente porque es un masatl, es un venado, ¿sí? Y justamente el hermanito Pedro es un venado, si come masa, ¿no? Entonces, él está justamente, tiene esa cualidad el de aprender a percibir. Las personas que nacen y con esta energía perciben la información que hay, perciben qué es lo que tienen que aprender y lo que no tienen que aprender, porque se conectan con su sabiduría interna. Aquí, esta energía sale de su boca y entra, o sea, hablarse a uno mismo. ¿Qué necesitas? A sí mismo. Y empieza esa comunicación con nuestra energía interna, ¿no? Y bueno, aquí está, miren, esta energía, permíteme reducirlo. Decimos, me decía un hermanito, bueno, maestro, pero ¿qué diferencia hay que eso que usted hace? Pues, digo, ¿de qué? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, primero usted nos dice que estas son las tres cenas, ajá, pero otra vez nos dice que estas son las tres cenas también. Miren, este es lo de un día. Aquí es como los horóscopos, ¿no? Vamos a hacer una analogía, como los horóscopos. El día de hoy, día martes 11 de febrero, te depara un día muy hermoso, pero debes de tu cáncer, Capricornio y no sé qué tanto, Tauro, Piscis. El día de hoy es un día muy malo para ti, Piscis, porque hoy te puedes accidentar. ¿Y qué pasa? Te accidentas. No, sí, es que así dicen los horóscopos, ¿no? Bueno, es similar esto a lo del día a día, ¿sí? Del día a día. Esto nos va empoderando, lo que acabamos de ver allá arriba, el de la percepción, el de cambio en la ensoñación. Recuerden que la imagen de arriba es del día, cómo trabajarlo, nuestra energía del día, y también esta parte vamos a considerarlo como de la noche. Pero forzosamente tiene que ser así. Claro que no, hermanitos. Tenemos el libre albedrío. Si yo digo en el día voy a darme a mí como ofrenda a los demás haciendo una ceremonia, porque una ceremonia también es dar una sonrisa a alguien, es una gran ceremonia. Y créame que esa sonrisa le puede hacer el día a alguien que, bueno, en su casa lo acaban de regañar, en su trabajo, acaba de perder su trabajo. Buenos días, ¿no? Y a veces hasta nos quedamos cuando alguien nos saluda y, ahora, ¿y este dónde lo conozco o qué? ¿Se pasó de dosis o qué pasó? ¿No? Entonces todo eso, hermanito. Esto nos va diciendo qué podemos hacer día a día, ¿sí? Y ya la trecena, o sea, el grupo de 13 días, ¿con qué energía estamos empoderados? ¿Cómo nos va guiando? Por ejemplo, vea, estamos en la trecena de Cecipactli. Vean, el regente es Tonacatecutli, el gran señor generador, ¿verdad? Del luz y calor. Y vean,
Él está dando esa ofrenda. Él mismo es una ofrenda. ¿O acaso no es así que Él siempre sale todos los días? Nos da esa ofrenda. Él es todo. Él es Tonatiuhtli. ¿Se acuerdan? Y vean, ¿qué tiene en su mano? Él es la llave. La luz del sol es una llave, es un portal. ¿Hacia quién? Hacia el universo, pero también es un portal, es una llave hacia nuestro corazón, hacia nuestra mente, hacia nuestra energía espiritual. Es una llave. ¿Por qué es una llave? Que justamente a través de él podemos que cargarnos de energía, de iluminar nuestro existir, de que dé vida, porque gracias a Tonacatecutli, gracias al abuelito Sol, hay vida. Y aquí vean, Tonacatecutli y Tonacacihuatl en una gran ceremonia. Y este somos nosotros. La casita somos nosotros. Es la creación de la energía femenina y la energía masculina para empoderar. Por eso, miren, Tonacatecutli, vea, ojo, Tonacatecutli en la mano derecha lleva la llave, pero en la mano izquierda tiene un punzón de hueso y que se está activando. Se está activando su parte energética, su percepción, su intuición. ¿Y a quién le está señalando? A la casa. Y recuerden que nosotros somos la casa. Una casa súper bien estructurada, chequen hasta con raíces. Híjole, completísima. No tiene cabeza, tiene cuerpo. Y nos está diciendo Tonacatecur, oye, te estoy dando la llave para que tú puedas activar tu energía con tu glándula, el hipófisis, hipotálamo y más. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Por eso, en el ejercicio del tercer círculo, ¿se acuerdan que les decía? Frente al sol, viene saliendo el sol, este ojo, este ojo, enfóquenlo aquí. Este ojo, enfócalo en este dedito. Muévalo. Después cambie, 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 cambie. Pero activen esta parte, esta parte perceptiva. Es muy hermoso cuando lo hacemos frente al sol al amanecer. Estamos activando, ¿qué? Nuestra percepción. ¿Y dónde lo dice? Aquí está, miren, hermanitos. Aquí está. Está con su huesito. ¿Sí? Tiene la oportunidad de acceder a otros portales energéticos a través de la percepción, a través de la intuición. Pero también debes de saber escuchar a tu corazón, a la naturaleza, ¿sí? Y aquí nos está dando, miren, el sustento, justamente es el sustento, la llave es el sustento, ¿sí? Porque él es el que nos da el sustento, el abuelito Tonati. Dígame, ¿sí o no? El sustento físico, el sustento intelectual, el sustento de la disciplina, que les decía que debemos de disciplinarnos para trabajar, ¿verdad? Él nos enseña con el ejemplo. Todos los días sale, se va, todos los días sale, se va. Lo vemos, se va, pues, pero nuestro planeta es el que se mueve, pero ahí está. Por eso yo en algún momento que les repetía mucho, el abuelito Tonatiuh dice, hoy es mi cumpleaños, hoy no voy a trabajar. No, órale, a trabajar, ¿no? Disciplinadamente y entiende
que eres efímero. ¿Por qué? Porque es lo que hace el sol, se va, viene, se va. Él sabe que va a haber momentos de oscuridad. ¿Sí, hermanitos? Entonces, algunos me decían, oiga, y para leer el Amoshli, ¿qué se necesita? Necesita el poder de la percepción e intuición. Y claro que tiene otro tipo de sabiduría mucho más compleja y mucho más enriquecedora. Pero ¿por qué no empezamos a aplicarlo para nuestra vida diaria? Después podemos ver la otra parte, el otro contenido. Por supuesto que sí, se puede. Pero ¿por qué no empezamos, hermanitos, de esta manera, no? Y por eso aquí yo lo pinté, miren. Aquí está la energía de Masar y está aquí. Y está en la trecena de Ceci Pacli, por supuesto. Aquí está, miren. Permítanme quitar esto. Aquí está, miren, Ceci Pacli. Coincide, coincide, no difiere, hermanitos. Sí, coincide. Y es lo que yo necesito que empecemos a manejar, a correlacionar toda esta información, pero no solamente para decir, yo así soy un sabio, yo sé leer el Amos Borgia, todo, todo. No, mi intención es que sepamos ir caminando sobre estas tres escenas y sobre todo utilizarlos para nuestro beneficio y para el beneficio de la comunidad y para servir a la comunidad. ¿Sí me entienden, hermanitos? Es necesario de esa manera. Es necesario cambiar lo que les pongo aquí. Cambiar de pensamiento, cambiar realmente nuestra percepción. No es tan fácil, claro que no es tan fácil, hermanito, porque si fuera fácil, este mundo, otro tipo de sociedad tendríamos, ¿no? Ahora bien, honorables hermanitos, el día de hoy debemos de entender que vivimos en varios cuerpos, en un cuerpo emocional, en un cuerpo físico, en un cuerpo espiritual, ¿verdad? En un cuerpo astral que puede viajar a conciencia, a voluntad, por supuesto, pero empecemos con las primeras prácticas. A esto es lo que le llamamos nosotros, claro, en el grupo, es lo que me han enseñado. A esto le llamamos el nahualismo. Unos lo ponen entre comillas nahual. Me siento y me transformo y al ratito, ajá, pero ¿para qué lo vas a hacer? Dime, ¿para presumir nada más? No, no, porque yo les decía, el título más elevado que puedes llegar a encontrar aquí, el gran Quetzalcóatl. Y no te dicen Quetzalcóatl, dicen Topilzi. Topilzi, Topili, Topilito, el que sirve, sin honorable servidor. ¿Por qué? Porque has hecho a un lado ese tú. ¿Cómo te voy a servir a ti si yo soy el gran abuelo? Tengo linaje, traigo sangre de Cuauhtémoc, traigo sangre de Moctezuma y yo soy el que debe de gobernar. No, entre más sepas, más humilde. Entre más sepas, más servicial. Servicial, no servil, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque ser servil, no, sí, 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 lo que tú me pides. A ver, no, por eso hay que desarrollar la percepción. Saber entender que hay gente, que hay personas que solamente quieren aprovecharnos de nuestra gran bondad. Sucede mucho ahorita en este día del 21 de febrero, ¿no? En todo el año no le hacen caso al pobre indígena, pero llega el Día Internacional de la Lengua Materna, no, pues lo invitamos, vamos, queremos que usted, tuviste todo el año para que me invites a tu espacio, yo con gusto estoy, no, pero como quiero quedar bien, soy una institución,
quiero rendirle cuentas allá al papá gobierno, que yo estoy tomando en cuenta a los pueblos originarios. Ahora sí, venga, me tomo la foto. Ese es circo. Eso no es, ese no es el camino. El camino es todos los días vivir en esto. ¿Sí? No, ahí déjate Bueno, el algodón. pues, bueno. Entonces, pues hermanita Guadalupe, la escuchamos. Por favor. Buenas noches a todos. Yo tengo una inquietud porque realmente a mí sí se me dificulta mucho grabarme los nombres pues, de todas las trecenas. Las veintenas más o menos ya más o menos sí me las sé, pero todavía mi mente no logra comprender si usted va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, porque desconozco todo este tema, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ya sé que hay 18 trecenas, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿No? Veintenas, sí. Perdón, veintenas. Bueno, Ujú. ¿cuántas trecenas hay? 20. 20. Ok. Ujú. ¿Y se recorre solamente, se repite una sola vez al año la trecena? ¿O Sí, sí, una verdad? sola vez en un ciclo de 260 días. Sí. Y la veintena se repite cuántas, 2 veces, ¿no? O ahí es donde yo estoy confundida, abuelo. ¿Cómo? La veintena solamente una vez en todo el año de 365 tonal. Ok. Y Ujú. la trecena, otra vez. Es que eso es lo que no me queda a mí claro, porque trato de Ajá, entender mire, cómo se mueven los dos al mismo tiempo. sí, sí Y están vinculados. Mire, estos son 4 hojitas como esta. A ver, permíteme, debe de estar por sí, sí, acá. las tengo, abuelo. A ver, permíteme. Aquí está, aquí Y está, aquí una, está. Mire, y mire, una cada una de ellas es un rumbo. así es. Mire, estos son del rumbo de Tlahuizlampa. ¿Por qué Tlahuizlampa? Del rumbo oriente, porque todos estos 5 son del rumbo oriente. Ok. Este es otro, el segundo, todos son del rumbo norte. ¿Sí? Yeyecatl, Itzcuintli, Tecpat, Miquistli, Celot, del rumbo Mictlampa, norte. Este tercero es del rumbo Cihuatlampa. Todos estos son trecenas. Secuauhtli, Secaldi, Seosomatli, que justamente estamos en esta trecena, Seosomatli, No se están viendo, ¿eh? Sequiahuitl, Temazatl. ¿Sí los veo o no? ¿No, no se No, no ve? se ven. A ver, Pero esas hojas sí las tengo, que vienen en diferente color arriba. les muestro. Permítame. A ver, ahora sí. Sí los están viendo, ¿verdad? Todavía no sale Bien. acá. Ya. Les decía yo, estos 4 hojas Sí. suman 260 tonal. Ok. Trecenas. Hay que anotarlo. Trecenas suman 260 tonalti. Sí. 18 veintenas más 5 días Nemutemi Sí. suman los 260 tonaltin de un año. Es más Ajá. año agrícola. Ujú. Y Bueno. este es más con el trabajo espiritual. En la primera hoja encontramos que son 5 trecenas. Multipliquen 5 por 13. ¿Cuánto les daría? 5 por 13. 5 por 13, 65. 65. Sí. Ujú. Entonces, todos estos, aquí hay 65 tonalti. Sí.
Aquí tenemos los del rumbo norte. Que se Yeyecar, se Iscuintli, se Tecpat, se Miquisli, se Ocel. Tenemos otro, es del rumbo de las mujeres, de Cihuatlampa. Se Cuautli, se Cali, se Osomatli, se Quiahuitl, se Masa. El último, en el rumbo sur, la trecena de Setochtli, Secuautli, Se Huespali, Se Malinali, Se Xochitl, son del rumbo sur. Y en estos cuatro suman los 260 tonal. Esas son las trecenas. Ujú. Bueno, Entonces, ah, bien, ajá, sí, dígame. ¿cómo puedo saber yo el nombre de los personajes de arriba y de abajo? Porque las veintenas ya lo tengo, pero de los de arriba y de los de abajo, esos no sé cómo llamarlos. O sea, eso es lo que mi mente está tratando de integrar, pero no sabe los nombres, No tienen nombres, ¿no? no Mm, tienen nombres. Recuerden, son imágenes mánticas, son imágenes de sabiduría, son imágenes que nos dicen qué debemos de hacer. Ese sí, de trabajar. justamente somos nosotros mismos. Son las energías con las que nacen también en ese día o los que tienen el tonal. Sí, ¿Para qué son más aptos los que nacen en ese tonal? sí, sí. Ujú. Sí, ya. Sí, yo comprendí cuando usted nos dijo hay que caminar sobre las trecenas, pues cada uno de los días se puede trabajar espiritualmente hablando, haciendo lo que diga la figura, ¿verdad? Por decirlo así. Así es, porque aquí Porque no sí, va a encontrar usted ni los señores del día ni los señores de la noche. Aquí no los va a encontrar. Va a encontrar qué es lo que puede hacer usted en ese día, ¿no? En ese sí, día. Ajá. Sí, pero por eso bueno, otra cada pregunta. inicio, por eso cada inicio de trecena yo les digo, hoy iniciamos con la trecena de Seo Somatli. Aquí les muestro, miren, ¿no? Ya les muestro todo lo que es un ejemplo, que todo este trecena es de Osomatli. Y en este Sí, grupo de trecenas tenemos todas estas cualidades. Ujú. sí. Hoy, por ejemplo, tocó al de que está en amarillo, ¿verdad? Y abajo en la otra, bueno, más bien en la gráfica de arriba, usted es el que estamos viendo ahorita. Bueno, y la relación que tienen las veintenas hacia arriba, ¿qué, qué indican? Ya ve que ahí está Bueno, abajo y luego sigue el animalito en amarillo y luego sigue, ¿quién es? No alcanzo a distinguir. Ah, no, ya sé que era en la otra gráfica. ujú. Porque así Bueno, abajo y arriba está la casa. El personaje está diferente, pero en medio están 5 tonales. Es en la otra gráfica, en esa, para arriba, para arriba. dicen esta. En esa, mira. Usted tiene en amarillo la casa abajo y la casa arriba y en amarillito el personaje de ahorita, del día. Y luego las que siguen hacia arriba que están en blanco, en esa misma línea digamos, de arriba a abajo, ¿qué hay que hacer con ellas? Nada. Ah, ok. No tiene que hacer nada usted. ¿Por qué? Porque son de otro día.
Usted lo único que Oh, va a hacer es nada más en el día más alto. sí, Estos que están en blanco no tiene que ajá. hacer nada porque no le corresponden al día. Va Mm, caminando, va hacia arriba, regresa a la trecena de Seacat. Ahora toca Kiawit. Ah, bueno, ahora tiene que conectar con Kiawit, con esta imagen y con la imagen de abajo. Pero es un solo, porque no ah, podemos vivir. Hoy les puedo decir, no, pues es un día hoy Tecpat, pero también es día Kiawit, pero también es día Osomatli. No, 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 ahí usted no se me enrede. Por eso yo le pongo aquí, miren, de amarillito, aquí está Masat. sí, sí. Este es lo que vemos los domingos. No se me confunda, porque al Oh, ratito, y aquí está, miren, aquí también está Masat. Hoy no estamos un tonal y Masat, ¿eh? no. Hoy estamos un tonalitec, ¿sí? Entonces, acá así como aquí está Masat, aquí también está Masat, pero este es retomado de aquí. Por eso solamente recortamos a Masat, porque tenemos que trabajar solamente con este tonal. Los que están en blanco no tienen nada que ver, ellos no funcionan para ese momento. Ah, Ujú, muy bien. O sea que se ujú. recorre en viborita, digamos. Exacto. Del lado derecho al lado izquierdo, sube el primer renglón y luego regresa o no. Va pasando por los 4 rumbos. Hasta Mm, llegar, primero empieza con Tlahuiztlampa, con Mictlampa, con Cihuatlampa y por último termina con Huiztlampa. Terminando eso, regresa otra vez de aquí. Va a salir hasta el rumbo número 4, regresa otra vez aquí. Va a salir hasta allá otra vez, regresa y así va avanzando hasta terminar con Xochitl, llega hasta el signo Xochitl y nuevamente empieza otra vez de abajo hacia arriba, así va avanzando. sí, Como dice usted, de cómo vivo ahorita va avanzando, ¿sí? sí. Así se va Bueno, caminando. Por ok, eso yo les decía, peguen su hojita y por ejemplo, el día de hoy, si decimos que hoy es un día más, de este lo pongo una sí, semillita o le pongo un puntito. Y mañana ya va a ser Touch, y pasado va a ser Kiawit, el otro día va a ser Itzcuintli, el otro día sería Osomal, el otro sí, Malinal y el otro Acat. Termina Acat, y como aquí ya lo pegué, recuerden que les sí, decía, péguenlo, la tirita. Aquí en el siguiente debe de ser Ocelot, Cuautli, y así tiene que tener que coincidir, ¿sí? Y al mismo tiempo, ojo, y al mismo tiempo aquí va avanzando en las trecenas hasta que termine con Xochitl, otra vez empieza con Zipactli. Dentro de sí, las trecenas se van avanzando las veintenas. Quizá creo que es donde se confunde usted. sí. Dice, bueno, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, no hay tal confusión, hermanita, solamente que usted pegue estas 4 hojitas que les mostraba, Sí. puntitos, y ya va avanzando. Ah, aquí termina, mira la veintena. Llega Xochitl, otra vez empieza Zipac, y así va Sí, avanzando, ¿no? sí, No se gracias, me abuelo. estrese tratando de entenderlo todo, no, vaya siguiendo paso a paso, con paciencia, porque si me estreso conmigo mismo, al ratito me empiezo a confundir y híjole, ya no comprendo nada, ¿no? Mejor paso a pasito, hermanito. Sí. Ujú. Sí, no, sí, Bueno, el detalle de haber sido maestra. Perdón, sí, abuelo. sí, sí, la entiendo perfectamente. La entiendo perfectamente porque pues dices, por fin, ¿y dónde está la veintena? ¿Y por qué es Ceci Packley? Y después de esto, ¿qué sigue? Ah, bueno, es que dentro de aquí mismo van contándose de 13 en 13, de 20 en 20. Aquí mismo están las dentro las veintenas, ¿no? Abuelo, perdone, ¿y no podrá ponernos digamos, una sola lámina donde se integre todo y ya, mira, sí, y aquí vamos?
No, no se puede. Hay Quedarían un muy tutorial que les chiquitos. hice. Hay un tutorial que hice, pero déjenme ver cómo le puedo yo hacer para que integre las 4 láminas y para que ustedes también se vayan ubicando, vayan poniéndole una palomita, un puntito, no sé, O o un mándeme el tutorial, colorcito. abuelito, sí. Sí, déjenme buscar mis láminas y grabo un pequeño video donde les diga, esta es la tira aquí como debe de ser. Y de aquí tenemos que ir caminando. Aquí estamos el día de hoy, estamos en este tonal y mañana va a ser este y mañana va a ser eso y vamos a avanzar. ¿Sí? Se lo agradezco, abuelo. Perfecto, hermanita. Bueno, entonces les decía yo, este es el trabajo que nos toca hacer. Necesitamos empezar a reestructurar nuestro pensamiento, nuestra percepción y conectarnos con estas energías. ¿Sí? Todo esto está integrado, todo esto va funcionando. Ujú. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé, a alguien más que ahorita que me da esas ideas, bueno, me comparte sus dudas, la hermanita Guadalupe, estoy un poquito ahorita, digo, en la mente diseñando, entonces imprimo estas 4 páginas, pego y coloreo. De aquí empezamos, aquí vamos con la veintena tal y sigue la veintena tal. Puede ser de esa manera, pero bueno, déjeme ver para que yo pueda organizarme y ir sacando estas dudas que tenemos. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más, hermanitos, que nos quisiera compartir alguna duda? Justamente es el espacio para poder compartir sus dudas y sus experiencias acerca de este trabajo de caminar sobre las trecenas. Ajá. ¿Alguien más quisiera compartirnos algo? Maestro, maestro, Sí, sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. maestro, yo tengo una pregunta. Maestro, ¿qué Sí, quiere dígame. decir Huitzilopochtli, maestro? Como que, Huitzilopochtli. Ajá. Sí, lo como, escucho. como que al que la materia y el espíritu. Y Huitzilopochtli tiene algún significado similar o nomás es Huitzilopochtli? ¿O qué No, quiere? tiene un significado, hermanito. Huitzilin, colibrí. Ajá. Pochli, de izquierdo. Esta mano se llama Pochma, Oh, Pochmatli, la mano izquierda. Esta, la mano derecha, le llamamos Yek Matli, Yek, la mano derecha. Por eso decimos Shimoyeklali, o sea, hazlo derecho, hazlo bien. Y el, este, el Huitzilopochtli se dice que es el colibrí izquierdo. oh, También el colibrí. Recuerden que el colibrí es el que puede volar hacia atrás. Vuela de diferente manera, que representa la fuerza de voluntad y la belleza, pero también representa nuestro corazón. maravilloso, maestro. Este corazón, este colibrí, tan hermoso porque nuestro corazón también tiene una inteligencia, ¿eh? Decimos, no es que todo lo que vivimos lo aguardamos aquí. No es cierto. Tiene memoria nuestro corazón. Por eso es tan importante que dice, representa la fuerza de voluntad. En algún momento, en algún espacio que tengan ustedes, callen su mente, que no haya mucho ruido, escuchen su corazón cómo está palpitando. Es el batir de sus alitas de ese colibrí. El día que ese colibrí llegue a pararse, adiós. ¿No? Gracias, Nos maestro. Sí, morimos. porque una de las literaturas que usted nos hace llegar, maestro, leí que es la única ave que vuela hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo y hacia arriba. Es lo más maravilloso, por eso a mi ego le llamo el Huitzilin, maestro. Ujú. Gracias, maestro. Sí,
Sí, mi hermanito Pedro. Justamente eso, hermanito. Nos dice Huitzilopochtli. Pues tú tienes 1 millón de opciones de poder hacer tu vida, de autorrealizarte, y te estás martirizando. No puedo. No, te dice Huitzilopochtli, vamos, inténtalo, hazlo. Otra cosa del Huitzilopochtli, del colibrí, es el único ave que jamás lo vas a ver que se esté alimentando de la basura. El colibrí se alimenta del néctar de las flores, del néctar, de la esencia de las flores. Por eso yo cuando les digo, leamos un libro, pero leamos con la mente, con el corazón, con el espíritu, con la fuerza de voluntad de un colibrí. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que no todo el libro nos va a servir. Que le quitemos esa miel, esa delicia de ese libro. Algo bueno tendrá ese libro. ¿Eh? Qué Eso es lo que maravillosa yo la les... filosofía ancestral, maestro. Qué profundo eso. Qué Sí, profundo es hermanito. eso, maestro. Gracias, maestro. ¿Puedo Gracias. agregar Que acerca del anoche no colibrí, lloren, abuelo? hermanito. ¿Puedo Sí, agregar entonces es... acerca del colibrí, ah, abuelito? sí, sí, adelante. El colibrí es un animalito, perdón, que en la noche para casi su corazoncito a mínimas latidas del corazón, o sea, que muere en la noche y otra vez revive en el día. Fíjense. Y no es lo que hacemos nosotros, hermanito. Pues sí, Al dormirnos, al día siguiente. Ah, pero este gran ser humano, el mismo día, el mismo trabajo, la misma pareja, los mismos compañeros de trabajo, caramba, el mismo carro. Em, ¿Por qué no se levanta y dice gracias, gran Padre Universo? Hoy yo tengo la oportunidad de florecer, ¿no? He ahí lo que más les quería mostrar con esta imagen. Cambiemos, florezcamos. ¿Sí? Gracias, hermanita, por su apoyo, por su comentario. Bueno, pues hermanito Chalchupovtli López, lo escuchamos, hermanito, por favor. Piali, Piali, buenas noches. Hermanito, buenas Oiga, noches. buenas noches, Te ubico Temachticatzin. más por Ismael. Sí, Sí, mi hermanito, bienvenido. sí, vamos a empezar a trabajar. Este, oiga, bueno, yo tengo dos preguntas. Ujú. Este, y bueno, pues un comentario con respecto a la compañerita que estaba participando hace un ratito. La primera pregunta es esta, correspondiente a las precenas, porque a mí también me cuesta un poquito tratar de sincronizarme con ellas. ¿Habla usted de sus cargadores, bueno, de estas precenas que están orientadas hacia un rumbo, ¿sale? Mi primera pregunta es, al igual que que los ciclos, como los cargadores de los años, que llevamos un ciclo de 13 cada uno y que ahorita estamos por terminar un ciclo, del poniente del Cihuatlampa, si no me equivoco, en 2 años entramos a un cargador del tiempo de conejo. Ahorita esta cuestión de las trecenas, que si no me equivoco, igual como complementando la siguiente pregunta, ahorita empezamos una trecena C Zipahtli. No, ahorita estamos en la trecena C Osomatli. C o Somahtli. Ah, perfecto, perfecto. Ah, vale. Bueno, entonces aquí mi cuestión es esta.
Las trecenas llevan sus cargadores cada cierto tiempo, o sea, cada 260 días va a cambiar un ciclo de trecenas que rijan, un ejemplo, Mictlampa, 260 días o tonales que rige. Después de esos 260 va a cambiar a otros 260 que rijan, en este caso, Cihuatlampa, y así conforme, igual como los años. Sí, hermanito. 260, se termina un ciclo de 260, inicia otro ciclo de 260, inicia otro ciclo de 260. Es correcto. ¿Ah? Perfecto. Y van Bueno, llevando también, entonces, como usted dice, su ajá, regente, ya sea de Tlahuizlampa, de Mictlampa, de Cihuatlampa, de Huizlampa, ¿no? Esos son ciclos que van avanzando, que van avanzando. Al igual que el año, ve que el atado de años son 13 años. sí. Ahorita que vamos a terminar, no, todavía no hemos terminado, estamos en un atado pues de la energía del atado de años de casa, Cali, ¿no? Y Cali, Así, pues es una energía femenina, ¿no? perfecto. Es una energía Ahora, del rumbo femenino. Sí, sí, hermanito. sí, gracias. Sí, muchas gracias. Ahora, entonces, si no me equivoco, teniendo a la vista esta tabla que usted nos da de las trecenas, dice que estamos en una trecena Ozomachtli. Estamos, entonces, eh, ahorita nos estamos rigiendo por del cargador de las trecenas. ¿Qué rumbo sería el que estamos cursando? El de Ozomatli, es, vamos a ver dónde encontramos a ver, mire, lo ubico, lo ubico aquí en para explicarle un poquito mejor, en aquí está, déjeme ver si le agregué aquí, no le agregué, abro para explicarle un poquito la trecena que estamos actualmente trabajando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjeme abrirlo para poder trabajarlo. Aquí debe de estar. Ozomatli. Aquí está, hermanito, mire. Ozomatli, aquí está. Ah, ahorita le comparto. Comparto. Díganme ustedes si ya ven mi pantalla donde está esta imagen. Díganme Todavía ustedes. ¿Sí se ve? Amo, No, no sé. amo Temachtiani. ya. ¿Ya? Quema. Ya. Quema. Muchísimas gracias, hermanitos. Hermanito, mire, aquí está. Sí, Este es el primer, miren, la lámina, esta es la primera lámina, es de Tlahuizlampa, ¿de acuerdo? Sí. Este es de Mictlampa y este es de Cihuatlampa. Y aquí está Ozomatli, ¿sí? Entonces, este rumbo, perdón, esta trecena es del rumbo de Cihuatlampa. Aquí está Ozomatli, miren. Ozomatli es del sí. rumbo de Cihuatlampa. Entonces, esta trecena es una trecena con energía femenina. Y como vamos caminando, miren, la trecena que terminamos muy recientemente fue de Tecpatl. Ese fue con la energía del rumbo norte, de Mictlampa, ¿no? Ahorita estamos con Ozomatli. Estamos aquí el día de hoy, miren, hermanito, aquí está, Tecpatl. ¿Sí? Aquí está Tecpatl. Vamos a avanzar. Al terminar esta trecena, que vamos a terminar con la trecena miren, Sí. hoy estamos a Chicuelli, a 8 cuchillos de pedernal. Mañana a las 6:45 iniciamos con la energía de Kiawitl. Lluvia, 9, lluvia. El siguiente día, 10, flor, más Tlaxtli-Xochitl. Sí.
El siguiente, aquí termina la veintena de Titit. De Titit. E iniciamos con la veintena de Izcalli. ¿No? Como les digo, aquí miren, termina una veintena de Titit que estamos viviendo. Y de aquí empieza la veintena de Sí, empieza a cuadrar con la Izcalli, veintena ahí. el al recién. inicio. Ajá, del inicio. Zipacli, Yecatcali, y aquí termina la trecena de Seosomatli. ¿Sí? ¿Qué sigue? Ah, bueno, seguimos en el siguiente rumbo, que es el del rumbo sur. Como hace ratito terminamos la energía de Cali, ¿qué seguiría después de Cali? Pues Spalin. Cuespalin. Ándale, Cuespalin. Aquí está, miren, Cuespalin. Esta trecena de Cuespalin es del rumbo sur. ¿Sí? Y terminando este rumbo sur, miren. Coas. Y aquí estamos ya en la última veintena, que ya muy pronto va a terminar. Vamos, Omecoat, Yeimiquisli, Naui Masat, Macuilitochli, Chicuaseat, Chicomen Itzcuintli, Chicuequi, Osomatli, Chicnaui, perdón, Chicnaui Malinali, Mahtlactli, Acatl, Mahtlactli, Wanse, Ocelotl, Mahtlactli, Wanome, Cuautli, Mahtlactli, Wanyei, Coscacuautli. Ya terminamos con los 4 rumbos. Otra vez empezamos desde Tlahuiztlampa, ¿de acuerdo? Llego acá. ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué terminamos? Coscacuautli. 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 Después de Coscacuautli, ¿qué energía sigue? Olin. Olin, muy bien. Aquí está Olin, miren. Olin, ya estamos nuevamente en la trecena del oriente de Tlahuiztlampa. Seolin, Ometecpat, Yeyi, Yahuit, Nahui, Xochitl. Y aquí terminan, hermanitos, aquí termina la veintena de Izcal, aquí. Y 1, 2, 3, 4, 5, estos son los días Nemontemi, los que complementan en la veintena. ¿Sí? Pero bueno, entonces de esa manera vamos a ir avanzando y avanzando con todas estas energías del Tonalpohualli. He aquí donde algunos nos empezamos a confundir. Decimos, bueno, entonces después de Xochitl, lo más seguro que sería aquí, Macuili Zipacli. En la correlación de esta cuenta, estos, para los años Tecpat sería Osomatli, Malinali, Acar, Ocelo y Cuautli. Y de aquí empieza nuevamente, los siguientes días sería nuevamente Zipacli, donde empieza ya la confusión. Decimos, híjole, entonces, ¿cómo está? ¿No? Algunos, en algunas correlaciones de las cuentas, no siguen los Nemontemis. De aquí terminando Xochitl, sigue Zipacli y así sucesivamente, lo que le llama la cuenta continua. Pero bueno, no nos vamos a meter en esa controversia ahorita para no confundirlos más. ¿Sí? Bueno, Maestro, sí, hermanita Gina. estoy escuchando con atención lo que dice y también mencionó ahorita de los 5 últimos días de Montemi. Ahí ya se termina la cuenta de ese año. Para el próximo año va a haber otra tabla igual a esta, pero va a haber movimientos de los tonales y también, obviamente, las veintenas van a ser siempre las mismas, pero los tonales van recorriendo, van siendo diferentes. Mi pregunta, ¿va a haber entonces otra tabla para el próximo año? Como las que tenemos, como las que estamos viendo ahorita.
Ujú, ujú. Va a ser el mismo. ¿Va a ser la misma? Ujú. O sea, ¿esta nos va a servir para siempre? Sí, pues no puede cambiar. Porque imagínense como ahorita, por decir algo, terminamos con los 5 de Montemi, que qué era, no recuerdo qué era, y luego seguimos, enseguida nos volvemos a saltar para el otro rumbo. O sea, continuar para el próximo rumbo en el mismo renglón hasta que recorramos todos los rumbos. ¿Sí? Ujú. Sí, Bueno, sí, 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 como que andamos un poquito confundidos con las tres escenas, ya me di cuenta, sí. sí. Pero bueno, ahorita no nos metamos más. Lo que sí les pedía, no nos metamos más en profundidad. ¿Por qué? Porque si empezamos a tocar otros temas más complejos, vamos a confundir mucho más los hermanitos. Y entonces, ¿cómo? No, sí, vayamos paso a pasito para que no confundamos más los hermanitos. Ahorita lo que estamos viendo es un poquito de que le vamos a dedicar, por supuesto, vamos a dedicarle un tiempo específico a ese trabajo. Sí, ¿Sí? sí, Temestiani, gracias. Sí, hermanita, la Socamati. Hermanito, bueno, dice aquí iPhone, no sé quién sería. Sí, lo escuchamos. Apoyawalti, Temastiani, soy Matlatli Wangeli, nada más que se me descompuso mi otro teléfono. Ah, ya, Ah, digo, ¿qué es el iPhone? Digo, bueno, bienvenido, hermanito. Sí, sí, lo sí, escuchamos. sí, no, disculpe, ya nomás sí quería intervenir un poquito para, pues para los hermanitos, ¿verdad? Yo compartirles da una forma de la cual yo me aprendí a cómo seguir o guiarme sobre las tercenas y las veintenas. De una manera muy simple fue para mí, ¿verdad? Para mí va, no sé, para ellos si lo van a entender, pero en el códice Borgia, en la imagen principal del libro, están ahí las tercenas y de ahí eso está bien fácil para leerlo, que nada más simplemente se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? De abajo para arriba, se puede decir, empezando. Y ahí están todas pues las tercenas, ¿no? Y en esa parte las podemos enumerar, ¿verdad? Una por una hasta llegar a la última, y de ahí con las tablas que usted nos está mostrando, de igual forma son las mismas, entonces nada más buscar refiriéndose al número, ponerle el numerito hacia un ladito a cada tercena, incluso puede usted hacer su amoshli, ¿verdad? Con esas tablitas. Ya enumeradas tenemos una idea más fácil de cómo seguirlas cada día, ¿verdad? A mí eso me sirvió para yo hacer mi nuevo proyecto que le estoy compartiendo, no sé si lo miren, ¿verdad? Pero lo sigo compartiendo cada día y ahí es una manera en las cuales estoy representando lo más fácil que se puede hacer para poder leer lo que es cada tonal del día, su tercena, su veintena, el año. Pues está bien simplificado, honestamente. Y bueno, a mi entendimiento, ¿verdad? Pero honestamente ya eso resultó de hacer ese pequeño, pues ahora sí estudio, ¿no? A mi forma, que incluso usted también no lo decía siempre, ¿verdad? Pero pues yo les recomiendo a los hermanitos, a las hermanitas que si se basan a eso, se les va a hacer bien, bien fácil aprender eso. Y claro, pues teniendo paciencia también, ¿verdad? Porque no podemos abarcar todo, ya que esta información es infinita y pues no nos va a alcanzar la vida, de verdad. Y ese es mi Sí, compartir, hermanito. Tamastiani. Plazo Kamati. La Socamati no ignitzen, totalmente, hermanito, totalmente tiene razón. Pues necesitaríamos otras 20 vidas para llegar a comprender realmente. Pero claro que tampoco eso que no nos desanime, digamos, no, pues entonces no lo va a entender. Sí, poco a poquito, hermanitos. A máxime que cuando vamos siguiendo hoy, por ejemplo, a lo mejor un día estamos en Osomatli, a ver, permíteme, ajá. Por ejemplo, hoy Tecpatl, aquí lo puedo yo colorear y aquí le pongo, ¿no? Pues la trecena, un puntito, un inicio de trecena, o los coloreo, todos estos son inicios de trecena. Le pongo C Cuautli, C Cali, C Osomatli, C Kiaui, C Masa,
¿no? Les decía yo que debemos de irnos aprendiendo los 20 signos porque es una combinación de esta gran máquina del tiempo a través de estos signos, ¿no? De estos tonales. Ujú. Maestro, Bien, quiero darle hermanito. gracias al hermanito por su compartir. Yo me gusta porque los leo. Cuando voy a mi trabajo en el tren, los leo. Gracias, hermano. iPhone, ¿cómo es su nombre? Ok. Sí, sí, hermano Pedro, no se preocupe, un gusto. Sí, ya nos lo va compartiendo en la lectura del tonal, ya la descripción, quién es el Señor de la Noche, y recuerden que el Señor de la Noche es para trabajar también con nuestra ensoñación, como hoy nos toca con Mictlantecutli, pues hay que trabajar con Mictlantecutli, un abuelito que es el tecolotito, el tecolot, poderlo irlo trabajando, ¿no? Irle pidiendo sabiduría en nuestra ensoñación. Y pueden decir, híjole, pues en la ensoñación no me salió muy bien, no se preocupen, vamos a intentarlo otra vez, este día, el otro día, para que cuando lleguemos, que ya nos faltaría como una veintena nada más, lleguemos, ahora sí ya lo vayamos trabajando ya más sistemáticamente y aún así les aseguro que nos van a salir muchos miles de dudas y eso es normal, eso es bueno, decía un hermanito. Híjole, usted me resolvió una pregunta y ¿qué cree? Después de que hice el ejercicio, me salieron otros 5. ¿Cómo ve? No, pues qué bueno. Y le aseguro, si resolvemos las 5 preguntas, les van a salir ahora, le va a salir a usted otras 25 preguntas. ¿Y usted cree que es bueno? Claro, porque va a aprender. Esto es a través de la práctica, vamos aprendiendo más, ¿no? Bueno, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, yo creo que para mí va a ser más fácil entrando el 12 de marzo con iniciar ese año. Para mí sería, yo creo que va a ser más fácil comprender eso, porque va a empezar un nuevo año con la clase, ¿verdad? O cómo va a ser. Sí, tenemos previsto, perdón, tenemos previsto pues nuevos cursos y no tan nuevos, como el de pedidores de lluvia, como el de ir leyendo el Tonalamas, con qué energía vamos a empezar, ¿no? Todo eso, lo de la ensoñación, vamos a hacer un curso de levantar la sombra, qué es lo que debemos hacer. Claro, ese va a ser un poquitito más corto, ¿no? A lo mejor de 3 meses. En ese año nuevo, vamos a volver a repetir un curso intensivo del cuarto círculo, los 20 ejercicios que tenemos que hacer para ir comprendiendo un poquito la filosofía, el pensamiento y el sentimiento pues de esta energía del nahualismo, ¿no? El del tercer círculo, pues lo podemos repetir. Si usted dice, no, pues hay que repetirlo, maestro, pues yo necesito, pues lo volvemos a repetir. Mi intención es que en este año 13 casa, pues que nadie, como decimos, nadie se quede atrás, vayamos juntos, poco a poquito, y empezamos un nuevo ciclo, ¿no? Que es vamos a empezar con el atado de años de Tochli, como decía el hermanito hace ratito que participaba. Sí, vamos ahora a empezar con Tochli, con creatividad, con una fertilidad de ideas. Iniciamos un ciclo de 52 años. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué ideas tengo? ¿Qué proyectos podemos tener para trabajarlo en 4 años? Como que el tiempo más corto sería de en 4 años, trabajarlo con el año Toshli, con el año Akas, con el año Tecpat, con el año Cal. De ahí, ahora, ¿cómo lo trabajamos en estos 13 años? En otros 13 años, para llegar al final de los otros 52 años, ¿no? Sí, hermanita, vamos a iniciar con nuevos proyectos y no se me desesperen, ¿no? Esto Esto es así, esto es poquitito, poquitito, vamos aprendiendo. Si queremos avanzar, se puede avanzar, hermanitos, no pasa nada. Ujú.
Bueno, Gracias, abuelo. sí, hermanita. ¿Alguien más que quisiera compartirnos su experiencia o a lo mejor alguna duda? Quizá no le podamos resolver toda la duda, pero pues un poquitito igual, pues, entre todos los hermanitos, como ahorita vamos saliendo, irnos ayudando en nuestro aprendizaje. Ujú. ¿No? ¿Ya no? Bueno, Temachanisti, entonces, sí, hermanito Marco, por favor. una duda. Veo que algunos tonales tienen un piecito y el piecito también lo veo que cambia en algunos de dirección. ¿Qué significado tiene, Temasiani? Ujú. Bueno, gracias, hermanito, por la pregunta. Fíjense que vamos a ubicar, ¿se acuerdan que yo les digo, vamos a caminar sobre las trecenas? Acuerdo. Y también en algunos piecitos es un pie derecho y a veces es un pie izquierdo, ¿no? Bueno, el pie que se ve, que ahí está marcado, nos dice es con el pie que se va a impulsar para avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia arriba es más con la conexión de la imagen mántica que tenemos aquí. Ese es uno. Pero también más con lo espiritual, con lo elevado. Por ejemplo, que tenemos aquí, miren, él es Squintly, it's Squintly, y su piecito es el piecito derecho, pero el piecito derecho no está, el pie izquierdo no aparece, quiere decir que el derecho lo impulsa para que se eleve a lo espiritual. El pie izquierdo representa lo espiritual, lo intangible, donde utilizamos más la percepción. Entonces nos está diciendo que es conectarnos con nuestra espiritualidad. Y recuerden que el Itzcuintli es del rumbo del Mictlampa, su regente Mictlantecujli. Dice, conéctate más con tu energía interna, con tu energía perceptiva, con tu energía, con tus ancestros que tienes en Mictlampa. ¿Sí? Y la imagen mántica que tiene está hermosísimo. Tiene un tecpatl, pero como una antorcha, ¿no? Que es luz, una banderita. Y el sol, justamente, Tonatiuh, ahí está con sus ojos estelares, nos está observando. Está la mano de un guerrero empuñando sus carrizos, sus objetivos. Entonces nos está señalando como objetivización hacia la parte espiritual, hacia la parte interna, ¿no? Ahora, algunos ponen como el piecito hacia adelante. Vamos a ver por acá. Aquí está, miren, el de Miquistli. Fíjense, el Miquistli, perdón, el Miquistli tiene igual el piecito derecho. Nos dice, pero está señalando hacia adelante como vamos caminando. Dice, avanza, que tus pasos, lo que vives en la parte física tangible, te impulse a caminar, a avanzar en el mundo espiritual, en el mundo de lo intangible, ¿no? Que aquí tenemos aquí, por ejemplo, es Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnahui, Mahtlacli, Mahtlaclihuanse, en el Tonali, Mahtlaclihuanse 11, muerte, aquí tenemos, y está emanando en su boca, ¿no? Recuerden que Miquisle también nos enseña. Deja morir a ese otro ser que no te permite vibrar, que no te permite avanzar. Déjalo que muera para que puedas trascender, para que puedas avanzar, ¿no? Esos piecitos son súper interesantes. Y si se dan cuenta, no todos los tonales tienen. Por lo tanto, aquella persona que haya nacido en Ome, Olin, en la trecena de Coscacuautli, decimos, esta persona está destinada a trabajar más en lo espiritual. Es una persona que puede trabajar con la medicina intangible. ¿Cómo cuál?
como el de saumar, como el de sanar a través de la telepatía, como el de sanar a través levantando la sombra, como el sanar con la palabra, hermano, con la palabra. Y lo que ahora le llamamos psicólogos. Y todos nosotros en algún momento cumplimos esa función de ser psicólogo, hermanitos, de decir, oiga, mira, me está pasando esto, hermanito, me pasa esto y esto. Y estamos escuchando, oye, sí, ¿por qué no le haces de esta manera? ¿Por qué no? Como que le vamos dando esa solución, ¿no? Entonces, son personas los que nacen en ese tonal que traen esa cualidad. Inclusive, algunos abuelos, algunos hermanitos, le llaman el libro también de los destinos. El Amoshli de los destinos, porque nos está diciendo, tú naciste en este tonal, tienes estas cualidades, ahora que sabes que tienes esas cualidades, potencializa, acéptalos, di, híjole, lo que me acabas de decir sí es lo que hago. A lo mejor lo hago de manera inconsciente, pero ahora que me estás dando esta información, yo te agradezco. Y créeme que lo voy a poner en práctica. Conscientemente, ahora que yo sé que tengo estas cualidades, los pongo en práctica para lograr mis objetivos, pues, personales, objetivos del Calpulli, objetivos de mi comunidad y objetivos a nivel, pues, macro, pudiéramos decir a nivel nacional y por qué no internacional. Pero eso sí, como dice el hermanito Matlaclihuan Yeyeyeca, se necesita disciplina. En verdad, parece fácil, decimos, ahí hizo el tonal rápido, nomás recortó y pegó. No, hay que buscar la información, hay que organizarla, se lleva su tiempecito, pero esa disciplina, ese tiempecito que dices, se la está pasando perdiendo el tiempo en eso, vale oro, porque aprende uno. ¿Sí? Sí, hermanito Marco, espero haberle respondido su pregunta, su duda. Tlaxtlahui, Temastiani, gracias. ¿Qué mano, Nitzin? Y canoche no yolo, de todo corazón. Bien, Ay, hermanitos. ay, Sí, doctor, hermanita, lo escuchamos. nada más para preguntarle al hermanito que nos iba a compartir. No sé si ya lo compartió porque a mí no me aparece. ¿Cuál sería, hermanito? Y pues no sé, creo que Apple, ¿no? Lo comparte todos los días en el grupo de WhatsApp. ¿Qué fue lo que acaba de decirte para que lo podamos entender más claro? Es del tonal del día de hoy, que es el tonal Ichicueitec. Inclusive no sé, es que algo compartieron aquí en el chat. Mm, mm. En la primera página del código Borgia, hermanita. Es que en la primera página del código Borgia lo podemos entender mejor. Ah, pero ese día entonces ya lo tenemos, ¿verdad? Sí. Y Sí. el hermanito Matlacli Yekat también Así. comparte la descripción de los tonales, ¿no? Sí, Ahí en gracias. el grupo hay que checarlo, ¿sí? Sabemos que sí, luego se manda mucha información, pero pues hay que tomarnos el tiempo de leerlos y es interesantísimo. Y con eso nos vamos guiando también, ¿no? De cómo trabajar el tonal. Y bueno, yo pues les deseo feliz ensoñación para los que querramos hacerlo y para los que todavía no se atreven, pues los invitamos a que se atrevan, ¿no? Sí, hermanitos. Timoitasque, Y mosca. muchas que más la Timoitasque, maestro mosca, Temastiani. Matimo Se Sehuica. quiere. Buenas noches a todos, hermano. Buenas noches, Muchas gracias, hermanitos. buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches.